¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Sí, tal cual, desde el 17 se ha comenzado con este primer periodo de intensificación de la enseñanza, donde, como bien decías, el número de alumnos es más reducido. Se está desarrollando muy bien, realmente mucho entusiasmo de las familias, de los chicos. La presencialidad de los chicos es muy alta, realmente casi no hay ausentismo. Si las hay es por cuestiones de salud. Y bien, es un buen ensayo para poner a tono, o las instituciones de todos nos pongamos a tono con el cumplimiento del protocolo, que es lo más importante, porque es lo que va a preservar el incremento del riesgo, ¿no? Lo que indica el plan jurisdiccional en cuanto a protocolos y demás, ¿han tenido que hacer algún tipo de observación, algún tipo de ajuste? ¿Qué experiencia han compartido los diferentes directores? No, bien, si bien ha llegado esta semana un pequeño ajuste al plan jurisdiccional, el eje rector sigue siendo el mismo, que es la distancia, es decir, 1,5 metros entre alumnos y 2 metros con el docente. Entonces, bien, ahí cada director, con ayuda, por supuesto, de sus inspectores y conmigo también, tienen que justamente hacer el cálculo. Todos sabemos que hay escuelas con dimensiones más grandes y otras más reducidas, con grupos más grandes y grupos más reducidos, para ver cuál va a ser de los 3 modelos de presencialidad que van a poder implementar. Si es la presencialidad plena, donde pueden estar todos los chicos en el mismo espacio o en algún espacio alternativo, como puede ser un Zoom, ¿sí? Cumpliendo esta distancia y el protocolo, o si no es posible, entonces hay que hacer un desdoblamiento y hablamos de un modelo de semipresencialidad. Usted hacía referencia recién a algunos cambios de último momento que llegaron recientemente. ¿A qué se refiere? No, luego de la reunión del Consejo Federal de Educación del día 12, justamente se decidieron estos 3 modelos, el de la presencialidad completa, el de la semipresencialidad o el de la presencialidad virtual, también para aquellas instituciones donde hay casos de COVID, donde hay grupos que tienen que dejar de asistir, discontinuar la presencialidad por casos de COVID, que sabemos que va a ocurrir porque el virus realmente está entre todos. Bien, entonces están evaluando cuál de esos 3 modelos van a empezar a llevar adelante, siempre con miras a la presencialidad completa, ¿no? Por supuesto. Compañeros, Conti tiene retorno, si usted le quiere hacer alguna consulta. Los contagios, hablaba de casos de COVID, ¿se va a tomar qué decisión con el grupo? Si se aísla, por ejemplo, a los compañeros cercanos de alguno de los chicos que haya dado positivo, o qué pasa en el caso de que alguno de los familiares de un chico que concurre a la escuela dé positivo de coronavirus. ¿Qué tal? Bueno, escuché la pregunta cortada, pero entiendo a qué va. Eso está todo en el plan jurisdiccional, es decir, están los protocolos de actuación, tanto si se presenta un alumno o un docente con algún síntoma que hacer, o si algún miembro de los grupos de las burbujas que hoy llamamos presentan un caso sospechoso o un caso positivo, ¿sí? El docente, si mantuvo la distancia y los 2 metros y los elementos de bioseguridad, no es contacto estrecho. En el caso de los alumnos es lo mismo, de ser un caso sospechoso o positivo, se aísla a ese grupo. Si se confirma son los 14 días de aislamiento, si no, si se descarta, por supuesto se vuelve la presencialidad. Siempre con la autoridad sanitaria en contacto y con asistencia, ¿no? Por supuesto. Sabemos, Julieta Conti, Anabela Tarabella saluda, ¿cómo está? Que cada escuela va a decidir cómo va a trabajar, pero es tan amplio el panorama. Hay escuelas que hacen 4 días de presencialidad, 1 de limpieza. Otro 2 días por semana, pero semana intercalada. O sea que ese chico va a ir cada 15 días, 2 días a la escuela. ¿Esto es potestad de cada equipo directivo decidirlo? No, a ver, por ahí todos esos modelos eran los que se estaban barajando, por hablarlo de una manera coloquial, o pensando hasta que a principios de esta semana llegó este apéndice del plan jurisdiccional. Ahora los modelos son 3 únicamente. O la presencialidad completa, que es los 5 días de la semana en jornadas de 4 horas. La semipresencialidad, sí, que pueden alternar una semana sí y una semana no, porque hay que dividir los grupos en 2. ¿Sí? O, por otra parte, la continuidad pedagógica no presencial. Son esos 3 las alternativas. Ahora, pero sabe que realmente nos sorprende lo que está... nosotros esto con Daniel y Marcelo leíamos estas 3 posibilidades, pero acá hay un porcentaje muy alto de papás y de mamás, por ejemplo, trabajando en el canal, y lo que nos están diciendo en las reuniones es distinto a cada uno de nosotros, ¿eh? Julieta, soy Daniel. Voy al punto que menciona Anabela. ¿Puede ser que algunos directivos todavía no sean conscientes de estas modificaciones que hubo en las últimas horas y que tengan que readaptar el cronograma que se habían establecido?
A ver, vuelvo a repetir, muchas escuelas estaban empezando a querer organizar de diferentes maneras. El plan jurisdiccional original, sí, que es el que también sigue rigiendo, hablaba, sí, de 3 días, 2 días, de un día, de 4 días sí, un día no. El apéndice, el ajuste que llegó esta semana, sí, en realidad ajustó, tal como para lo cual llegó, a estos 3 modelos. Ahí es donde están produciendo los cambios. Las escuelas que hubieran hecho alguna reunión de padres, que hubieran empezado a organizarse primeramente con estos otros modelos, bueno, tienen que trabajar en función de ir a estos 3, adaptarlo, exactamente. O sea, no va Pues, esto de sabemos 2 que las días, escuelas estaban- 2 días por semana. 2 días por Es semana no la va. semana completa de presencialidad No. y la semana completa de virtualidad. A ver, se entiende que los directores realmente estaban muy ansiosos, con muchas ganas de organizar sus escuelas, de dar respuesta a los papás, y empezaban a jugar en el buen sentido con las distintas combinaciones que le permitían sus instituciones educativas. Sí. Este último ajuste circunscribe a estas 3 modalidades. Está bien. ¿Sí? Julieta, y el tema de la burbuja. Ahora se habla, porque en algún momento se mencionó que contaba cada burbuja, cada aula, el número de 15 alumnos. Ese era el número que se manejaba. Ahora eso se modificó, depende de la dimensión, siempre dependía de la dimensión del aula, pero ¿hay algún número específico o no? Justamente esa es una de las modificaciones. Si tenemos un Zoom que es tremendamente grande y puede entrar todo el grupo, supongamos 30 niños o niñas por grupo, se puede dar. Exactamente. Cuando hablamos de Zoom hablamos es de un un máximo salón, de porque ahora 15. se nos va mezclando con la virtualidad. Claro, un salón de uso múltiple, digamos. Perdón, Sí. discúlpenme, salón de usos múltiples, Zoom con ese, Con ese I. discúlpenme. Es decir, si hay 30 chicos en el Zoom, pueden tener una clase presencial los 30 chicos. Si dan las Por condiciones, supuesto, las siempre dimensiones. y cuando den las dimensiones, Sí, ¿no? sí, claro. Si den el 1,5 metros entre alumno y alumna, y los 2 metros con el docente, exactamente. O a ver, hay otros casos, como por ejemplo las escuelas más pequeñas, más de áreas rurales, en que los alumnos son menos. Quizás son más de 15, pero no son 30, y el aula permite eso. Ahí pueden Claro. darse tranquilamente la presencialidad completa. Bueno, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de que va a ser semana sí en la escuela, semana no, con las burbujas A y B. Es lo más probable. Es lo más probable. Burbujas Es lo A más y B, probable. semana Tal cual. intercalada. Entera la semana. Exacto. Todas las En, divisiones de primero a jornadas- sexto. Sí, en primaria y en secundaria, jornadas de 4 horas con entradas y salidas escalonadas. Ah. Por lo tanto, no se asusten los papás, que unos van a entrar a 1 hora, otros a los 10 minutos, otros a los 10 minutos. Eso va a haber que respetarlo por una cuestión de evitar aglomeramientos. Julieta, vos mencionabas jornadas de 4 horas. Se hablaba de esas unidades académicas de 90 minutos, después el recreo para la sanitización de las aulas. ¿Eso se mantiene, que son 90 minutos o ya no? No, sí, por supuesto que sí. Los bloques no pueden ser de más de 90 minutos, luego se necesita el periodo de aireado y de desinfección de los espacios, Ajá. y luego otro bloque, sí, por supuesto. Eso se mantiene, está bien. Y otro Sí, tema, sí, sí. y otro tema que preocupaba era, quizá esto la consulta del Consejo Escolar, pero bueno, aprovecho tu presencia aquí, la falta de termómetros digitales, la falta de máscaras para los docentes. Bien, los termómetros llegaron aquí a la jefatura distrital. En este momento, cada una de las instituciones de Bahía Blanca, tanto de niveles obligatorios como no obligatorios, las modalidades también, todas tienen al menos un termómetro. ¿Sí? Los he repartido yo y mi gente de acá de la jefatura. Ajá. Personalmente. Las máscaras sí llegaron a Consejo Escolar, las han repartido. La primera partida tengo entendido que van a llegar más también. Y una última, al menos de mi parte, tema auxiliares, porque algunos establecimientos educativos dicen nos faltan auxiliares para cumplir con la sanitización correcta. Por supuesto. Hasta el día 22, tanto los docentes como los auxiliares, ¿sí?, tenían la posibilidad de pedir lo que se llaman las dispensas por ciertas cuestiones de salud que están tipificadas. A partir del 22 les empiezan a llegar la aprobación o no de esas dispensas. Y entonces ahora todas las instituciones están armando sus listados de los insumos humanos, ¿no?, que necesitan para elevar para su cobertura. Dispensas también que le pueden caber a los alumnos y alumnas que tengan alguna situación de salud complicada, ¿no? Por supuesto que sí, tal cual. Claro, porque se toma asistencia, es decir, la asistencia Eso. es obligatoria. Claro.
Por supuesto, al volverse a la presencialidad y derogarse la resolución anterior, ¿sí? La norma es la presencialidad en la medida de lo posible por las cuestiones sanitarias. Está claro. Bien. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Julieta, muy amable.